Decíamos un poco más temprano que el coronavirus, entre otras cosas, nos está haciendo recalcular en el modo que elegimos para alimentarnos, ¿no? En cierta incultura alimentaria que tenemos. Y para que nos ayude a pensar sobre eso esta mañana, le pedimos a Rosendo Domenech, que es gastrónomo, es periodista, y bueno, además cultiva tomates y vive desde hace años en Italia, a que nos ayude a pensar. Rosendo, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día a vosotros. Bueno, ¿por dónde estás? ¿En qué lugar te encontramos de esta Italia tan convulsionada? Estoy detrás del Panteón en el centro de Roma, encerrado en casa. Encerrado. Se ve poca cosa en la calle, ¿no? No se ve nada. De vez en cuando, cada 10 minutos, una persona que pasa, algunos con mascarillas y otros sin ellas. Rosendo, ¿a vos también te hizo pensar este sacudón, aún con mayor fervor del que lo venías haciendo, en el modo en que tenemos de alimentarnos, de producir nuestros alimentos? Evidentemente hay una relación, aunque sea indirecta. Si uno se alimenta bien, el cuerpo tiene más resistencias a todo lo que sea infecciones, virus, etcétera. Vive mejor. ¿Y qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Dónde está la raíz de por qué elegimos mal esos alimentos ultraconservados que tienen cosas artificiales más que naturales, que vienen rociados con venenos? ¿Por qué elegimos mal? Yo creo que hay dos razones principales. La primera es la urbanización de las personas. La mayoría de las personas en el mundo, el 50% se calcula en este momento o algo más, viven en las ciudades. En las ciudades no hay campos, no hay huertos. Entonces la comida llega de fuera. Y entonces nació, hace años muchos, nació la agricultura industrial. Eso llevó a que el huerto que uno cultiva en su casa o en sus casas o en sus familias, ese huerto pues era tratado de una manera. En la agricultura industrial los campos son tratados de otra manera, porque el señor que cultiva campos industriales pues no tiene el mismo interés que tiene una familia en cultivar su huerto. Lo que quiere es que la cosecha llegue al final. Y para esto utiliza todos los medios posibles, incluidos los de química sintética. Y luego hay otra razón, creo que es importante, y es que con la urbanización, con el trabajo, las familias de alguna manera han roto aquel hilo que unía las generaciones. Los abuelos pasaban a los padres toda el conocimiento que tenían sobre la alimentación, los padres lo pasaban a los hijos y así, en una cadena. Esa cadena se ha roto. Entonces no hay quien enseñe a comer, a alimentarse a la mayoría de las personas. Acá son las 9 de la mañana, Rosendo. Tenemos un espacio muy breve de noticias de actualidad y después quisiéramos hacerte escuchar declaraciones del flamante ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, que tienen tanto que ver con esto que decís. ¿Nos esperás un par de minutos? ¿Faltaría más? Rosendo Domenech, gastrónomo, periodista y cultivador de tomates. Ya le vamos a preguntar sobre eso desde un lugar en Roma, un lugar encerrado, donde está, en las calles, nos acaba de decir, no anda nadie, sigue sin haber nadie. Argentina es un país que en términos generales consume muchas cantidades de agrotóxicos, en términos generales por la variedad de los que utiliza. El glifosato es el más conocido, del que más se habla. Y hace pocos días el nuevo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible habló de justamente
¿qué pasa cuando producimos o seguimos produciendo de este modo? Un fragmento de Juan Cabandier. Contaminan el agua, fumigan en la cara de los niños en las escuelas. Hay un caso muy emblemático de una docente muerta en Gualeguaychú, Entre Ríos. Gualeguaychú, Entre Ríos, prohibió el uso, la utilización y la venta del glifosato, no en el ejido urbano, sino en todo el municipio, en la zona agropecuaria también. Y fue ratificado por la Corte Suprema de la Nación en el año 2017. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que los países de Europa cada vez tienen más restricciones a la compra de alimentos en áreas donde hay glifosato y donde hay fumigaciones. Ellos conocen la trazabilidad, porque uno puede decir, bueno, pero el glifosato se usa para la soja. Bueno, pero las huertas o otro cultivo, vamos a poner maíz, que están en una misma zona de glifosato, de fumigación de glifosato, Europa no lo compra. Y cada vez tiene más restricciones al respecto. Entonces, un concepto que nosotros decimos permanentemente es: lo que hoy da utilidades, mañana va a dejar de darlo, si no te adaptás, y si no dejamos de usar esos venenos. Es Juan Cabandier, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Argentina. La propuesta es que lo escuchemos por acá y que también lo haya escuchado Rosen Domenech, que es periodista, gastrónomo. A los 23 años se empezó con la agricultura, habla de la alimentación consciente en todo lo que escribe, y dicen que cultiva tomates deliciosos, ya hablaremos de eso. Rosen, ¿cuánto sentido común aparece? ¿Cuán claro sería el tema para todos nosotros? Sin embargo, esto sigue condenándonos, como decís en un artículo del año pasado, envenenando y provocando una muerte lenta a todos los consumidores, ¿no? Sí, sin crear alarmismos, yo creo que lentamente nos estamos envenenando. Y la razón es la falta de información, por un lado, y por el otro, el hecho de que la industria de alimentación va por lo más fácil, lo más rápido. Digo un pequeño ejemplo. El café descafeinado, sí. Antes se separaba la cafeína del café, se separaba con una sustancia química. Los que sufrían de problemas de corazón tomaban el descafeinado porque decían que la cafeína les hacía daño, pero tomaban los restos de la sustancia química, o sea que era peor. Con el tiempo se ha descubierto que es suficiente poner el café, dispararlo en unas atmósferas muy altas de agua, simple agua, para separar la cafeína del café. Entonces, si no hubiésemos ido a lo más fácil, la sustancia química para separar la cafeína, habríamos conseguido mucho antes. Lo mismo pasa con la carne. En Argentina coméis mucha carne. Así es. La carne en los países desarrollados es roja. Vamos a una carnicería y es todo rojo. Si vamos a un país cualquiera de África, la carne es casi negra, marrón oscuro. ¿Por qué? La mayoría de las veces porque a los animales se les da colorantes en la comida, para que la carne salga este rosado tan bonito, este rojo tan bonito, que parece que es mejor. Sí, y una sustancia que se llama nitritos, creo que le ponen también, ¿no? Para que tenga ese color. Sí, pero le ponen colorante, explícitamente colorante. En cambio, se ha descubierto que hay una planta que en Europa se llama el árbol de Judas, que no tiene hojas, tiene solo flores, y son todas rojas. Son comestibles y además son colorantes. Entonces, ahora ya muchos aquí les dan esto en lugar del colorante químico sintético. Pero ¿es necesario manipular tanto el alimento? ¿Es necesario ponernos a colorear lo que comemos artificialmente o digamos o desde algún lugar gastando energía, tiempo y demás? Por ahí sí, no lo sé, vos sos gastrónomo y quizá lo puedas explicar con mayor fortaleza, ¿no? Yo creo que un poco depende de cada uno de los ciudadanos. Queremos las cosas que sean bonitas, bellas, de ver.
Y entonces una carne oscura, negra o marrón oscuro o una carne roja nos parece mejor la roja. Ahora, viste que cuando abrís un tomate al medio tiene un rojo inigualable y no necesita de mucho más, ¿no? No, pero si abres un tomate industrial, dentro encuentras la gelatina con las semillas verdes, de color verde. Es decir, no maduran, no tienen la posibilidad de madurar. Aparte el hecho de que son generalmente tomates híbridos, es decir, estériles. Entonces son, digamos, por un lado hay el negocio de la industria semillera, que siendo estériles, cada año el campesino, el agricultor, tiene que comprar otra vez la semilla. Así es. Claro. Y entonces hay una dependencia, que es el negocio de la industria, del agricultor respecto a la industria. En cambio, si es un tomate autóctono, dentro las semillas son blancas o casi, y la gelatina es rosada, que es como tiene que ser, no verde. Claro, con estos procesos de manipulación, ¿estamos perdiendo variedad de alimentos que podrían hacernos bien, que tienen que ver con la posibilidad de cultivar local y ofrecer a pobladores locales ese alimento? ¿O cómo está eso? Hay varios aspectos de la cuestión. La más importante es que en Europa, más o menos todos los países han perdido desde 1900 hasta 2000, en 100 años, han perdido el 75% de las variedades de tomates, de peras, de manzanas, de patatas, de lo que sea. Es decir, que en un 25% dependen de las industrias semilleras. ¿Dónde han ido estas patatas, tomates, manzanas? Se han perdido para siempre. Si los extremistas bombardean Palmira, en Siria, esta ciudad maravillosa de la antigüedad, así es, podemos reconstruirla, porque hoy hay la tecnología para reconstruirla. No será la misma, pero la habremos reconstruido. Si se pierde una variedad de manzana o de tomate, la perdemos para siempre, ya no existe más. Ahora, Rosén, ¿qué tal? Juan te saluda. ¿Qué tipo de alimentación es a la que debemos apuntar? Y me refiero, no tanto utópicamente, digamos, sino desde dónde deberíamos empezar a trabajar nuestra alimentación hoy. Creo que hay dos frentes. Uno es el personal, individual, y el otro es el institucional. En el individual, mi criterio personal es de comprar a los campesinos que trabajan por cuenta propia, se llama así en Europa, es decir, no un agricultor industrial, sino un campesino. Este señor come lo que él cultiva. Si él lo come, irá con más cuidado en los agrotóxicos que ponga. Claro. Y entonces, si yo voy a comprar a él, compraré algo mejor que no de la agricultura industrial. Por el otro, hay un problema institucional. Como decía antes, habiéndose roto la cadena de abuelos, padres, hijos en la educación sobre los alimentos, algo hay que inventar para enseñar a comer, una educación alimentaria. ¿Cómo? El único elemento que veo que hay entre nosotros son las escuelas. Es decir, que en las escuelas se introduzca una nueva asignatura que se llame alimentación y se enseñe a los niños y niñas que los primeros rudimentos, el ABC de la alimentación. Esto comporta otra cosa, que los profesores, los maestros de escuela, hayan aprendido, para ser maestros y profesores, hayan aprendido también esto. Y entonces creamos, o podemos crear, otra cadena que sustituya la familiar
que había antes. Esto ya se está haciendo en muchos países de Europa, pero no de una forma institucional, es decir, desde el Ministerio de Educación. Pero hay iniciativas, muchas y muy interesantes. Por otro lado, hay otro tipo de iniciativas. Acuerdos del Ministerio de Educación con asociaciones, instituciones que se dedican a educar, a comer mejor, para que les asesoren para los comedores escolares. Claro. Sí, en Argentina aún estamos luchando, o hay un grupo de personas que luchan para que los kioscos poco saludables, esos que venden gaseosas con muchas azúcares, papas fritas y todo lo elaborado, empiecen a introducir manzanas, bananas y frutas. Y hay un pedido concreto de la comunidad, pero no sabés lo que cuesta implementar esas medidas que definitivamente reemplacen, no donde convivan los alimentos, sino una política, como mencionás, más agresiva, que reemplace aquello que nos hace mal por lo que nos hace bien, ¿no? Evidentemente, y de esto tenemos una prueba del 9, como se dice en matemáticas, con, por ejemplo, los tumores. Según la Organización Mundial de la Sanidad y según todos los congresos de oncología internacionales, el 40% de los tumores son debidos a las porquerías que hay en la comida. Y el 40%, el otro 40% son debidos a las porquerías que hay en el aire. Solamente el 20% son de origen genético, es decir, heredado. Estás escuchando a Rosendo Meneches, gastrónomo, periodista, cultivador de tomates. El trauma de los langostinos tuertos, así se llama su libro, que está en la Argentina, en las librerías de Buenos Aires podrías encontrarlo. Qué nombre curioso, Rosén. El nombre es un poco original, paradójico, extraño, largo, porque en general sí, los editores quieren títulos breves. Pero me parecía que retrataba un poco todo el problema de la industrialización y procesación de alimentos. El trauma de los langostinos es el siguiente. A un cierto punto en Europa, hace unos 15 años, empezaron a llegar unos langostinos en los supermercados que eran congelados, pero congelados cuando todavía estaban vivos, recién pescados. En lugar de hacer como antes, es decir, pescarlos, llevarlos a tierra y allí procesarlos, congelarlos, en lugar de hacer esto, lo hacían ya en las naves. Los congelaban. Esto tenía un lado muy bueno, y es que no había que utilizar un ácido, que se llama ácido fénico, para la conservación de estos langostinos. Entonces me pareció una buena idea, hasta que no fui a 2 o 3 países del Cono Sur y a visitar cómo se producen o cómo está organizada toda esa cadena de langostinos que llega a Europa. Y allí descubrí una cosa muy tremenda, que primero, los langostinos no salen del mar, sino de unos viveros que hay al lado del mar, agua salada. Después, que en esos viveros de unos 50 metros por 50 y de 1 metro de profundidad, había millones y millones de langostinos. En la comida, como había una aglomeración tal de langostinos, cualquier pequeña enfermedad podía enfermar a todos los langostinos. Así es. En la comida les daban antibiótico. Y después había otro problema, y es que para tener tantos millones de langostinos, hacían falta millones de huevas. ¿Cómo se hace para tener tantos millones de huevas? Pues, como te saben todas las especies, las huevas las ponen las hembras. Pues muy bien. ¿Qué podríamos hacer para que las hembras, en lugar de dar, 200 huevas, nos den 2000? Entonces alguien que debía ser muy inteligente, pero al mismo tiempo muy cruel,
se le ocurrió que si a los langostinos se les provocaba un trauma, crecían antes y así empezaban a dar huevas antes de su madurez. Claro, es un acelerar poco como el proceso. Los niños sirianos en ese momento, sirios que viven la guerra. Los niños que viven guerras crecen más rápidamente, se convierten en adultos más rápidamente. Entonces, esta persona que tuvo esta idea, al final, esta idea se ha concretado de esta manera. Se pasa a los langostinos por unas máquinas que les crean un trauma. ¿Cuál es el trauma? Romperle, quitarle, eliminarle uno de los ojos. Entonces, las hembras crecen, igual que los machos, crecen más rápidamente. Al crecer más rápidamente empiezan a dar huevas más rápidamente que no en el ciclo normal previsto por la naturaleza. Y este es el trauma de los langostinos tuertos. Estamos postulando junto a Rosendo Menech, autor del trauma de los langostinos tuertos que nos acaba de describir, que no es necesario procedimiento tan monstruoso para producir alimentos. Por eso, de final, quisiéramos preguntarte cómo haces para producir tus tomates que dicen son tan buenos. Pues primero son autóctonos, es decir, no son híbridos estériles, no son industriales. Son tomates que ya existían en la naturaleza, pero que se están perdiendo o se han perdido mucho ya en todos los países europeos, sobre todo el mío, por ejemplo, España, y solo ahora empiezan a querer recuperarlo. ¿A recuperar qué? Si ya desaparecieron, ¿no? Entonces, usando semillas autóctonas, que son más difíciles de cultivar. ¿Por qué? Porque son más lentas, porque son más delicadas, porque no tienen toda esa ayuda, digamos, del que los laboratorios le dan. Entonces, cultivando tomates autóctonos es la razón primera por la cual son mejores. Ahora bien, eso no significa que la agricultura tradicional y la agricultura moderna tienen que estar reñidas. No, es suficiente que la agricultura moderna se pusiera de acuerdo con la agricultura tradicional para que hubiese la cantidad de variedades de tomates que había antes, pero que al mismo tiempo sean no solo sanos, sino buenos, agradables al paladar. Así es, así es. Rosén, gracias por todo lo que haces desde tu trabajo como gastrónomo, periodista, divulgador y bueno, también como trabajador de la tierra, de algún modo, por lo que nos acabas de contar. Te mandamos un abrazo desde Buenos Aires. Gracias. Rosendo Menech nos habla desde su apartamento, suponemos en Roma. Nos dijo cuando arrancamos la entrevista antes de las 9 que no anda nadie en la ciudad, él mismo está adentro, ha utilizado parte de su tiempo para poder intercambiar esta mañana con nosotros. Creo que durante el transcurso de la entrevista hasta nos olvidamos que está en ese departamento en Italia, ¿no? Sí. Ahí está, una de las tantas personas en el mundo que está poniendo a prueba sus hábitos y su cotidianidad.